Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Su arte es conocido en gran parte del mundo y está estrechamente relacionado con Maradona y con Messi. Empezó a dibujar y a pintar desde chiquito y también estudió muchísimo, siempre, y esto es importante, apoyado por su familia. Ha hecho cosas grandiosas que han tenido repercusión global y todo el mundo que observa su obra dice, ¿es fotografía o es pintura? Hiper detallista, por cierto. Mi invitado de hoy es Maxi Bañasco. Maxi, querido, gracias por estar. Claudio? Gracias a vos por invitarme. No, y por esa favor. presentación increíble que acabas de hacer. No, te lo mereces y es un mero detalle de todo el laburo enorme que haces. Muralista. Yo siempre digo, cuando veo esos murales así, ¿cómo hace ese artista que está ahí para mantener las proporciones a una distancia tan corta, ¿no? Y bueno, hay técnicas. Hay técnicas. Y recién decías muralista. Yo digo que soy obvio, la gente me conoce como muralista, pero soy artista, como en todos los ámbitos del arte yo hice algo y dibujé, pinto de toda la vida. Entonces eso me dio una práctica de toda la vida, de la visión, del detalle. Bien. Eso que decías que, bueno, en el detalle, estoy en el detalle. Es algo que yo lo vi que lo tengo de toda la vida. Que cuando yo hacía dibujos de chico, si yo dibujaba una mano le quería hacer la huella. Y hoy me doy cuenta claro, yo estaba en el detalle hiperrealista, pero en ese momento lo hacía a mi manera. Claro, totalmente. Así que, bueno, y esto lo desarrollé y en un momento mi hoja se transformó en una pared o en un edificio. Y entonces había que ver la manera de pasar en proporciones la imagen en esa pared enorme que cuando estás cerca no ves. Tenés que seguir matemáticamente una imagen. Ahí es donde decís que el arte es matemático o la pintura es matemática, ¿sí, no? Sí, ¿por qué? Desde chico yo también dibujo rostros. Y entonces, desde ese punto, yo empiezo a decir, bueno, nosotros tenemos que respetar unas formas, distancias, proporciones, para que cada persona se parezca. Si yo varío 1 milímetro, una distancia, una proporción, una dirección, ya es otra persona. Va a pasar con los rostros en personas en todo el mundo. O sea, hay gemelos que hay una diferencia y ya no es. Entonces, desde esa parte yo empiezo a ver que es algo matemático y después cuando empiezo con el realismo, también en los colores las mezclas tienen que ser exactas, matemáticas. Si algo me confundo en cualquiera de estas fórmulas, tengo que volver a repasar
qué me estoy equivocando, por qué el resultado no es igual a este. Entonces, y eso pasa en una pared enorme. Yo tengo que pasar exactamente la forma, en principio el dibujo, y después exactamente los tonos de color que tengo que poner. Si cualquier cosa de estas me está variando, listo. voy a tener que ir a corregir esa fórmula para que el resultado sea igual. Sea el mismo. Y trabajar a escala. Digo yo, primero se dibuja entonces en la pared, se dibuja el contorno y vas trabajando sobre esa base. Y lo trabajas a escala, hay, qué sé yo, horizontales, verticales, y tanto en la hoja, en la fotografía que tenés chica, y después se traslada en la proporción a... El dibujo es lo más importante. La base tiene que estar exacta, porque cualquier cosa que yo haga mal desde la base, desde el dibujo, ya te deformó después todo. Si lo pinto perfecto, aunque la base esté mal, queda mal. Nada, capaz después lo puedo corregir, pero partamos de que la base es lo más importante. Es la parte más aburrida para mí, pero es lo más importante. Entonces siempre le meto mucho trabajo. Sí, hay técnicas para pasar a grandes proporciones que, bueno, muchos usan proyector para pasar igual y directamente calcan. Eso es lo más rápido, cuando se puede hacer, se usa. Pero yo a veces explico esto. Cuando éramos chicos, muchos en el colegio nos enseñaban a copiar una imagen usando una cuadrícula, dividiendo una imagen en cuadrados. Entonces, yo después en una hoja hacía la misma cantidad de cuadrados y copiaba cuadradito por cuadradito cómo era esa imagen. Entonces, si yo tengo un edificio, tengo mi hoja, la imagen dividida en tantos cuadrados, bueno, yo puedo hacer la misma cantidad de cuadrados y en ese edificio voy a copiar la imagen. Yo uso unos garabatos, que es una técnica parecida, pero bueno, acá ya después les paso la factura de la lección de muralismo. O si no, entra doméstica. A mi curso de doméstica. Sí, ahí enseño más que nada las bases de dibujo y pintura. Ahí está. Y traducido ya a 6 idiomas, así que va a tener una difusión merecida, por Muy cierto, bien. también. Digo, pero ¿querés transmitir algo más que lo que te dice esa fotografía? Te dicen, Maxi, quiero que hagas esta foto. Y vos decís esto acá. ¿Es copiar idénticamente eso o le pones una impronta? Y en general yo trato de poner una impronta. A veces el cliente, también la gente piensa que el mural depende solo de mí, y no, yo siempre tengo un cliente que me está llamando para pintar. Entonces, muchas veces me piden reproducción de esta imagen, Bien. a lo que yo siempre trato de ponerle mi toque y siempre hablo con la gente y le digo, es mejor, si vos querés tener un bañasco, tiene que tener mi impronta. Claro. Por eso, si es solo copiar, capaz es algo publicitario y capaz ni va a mi firma. Pero bueno, sí, yo estudié también mucha publicidad, entonces creo que para hacer un mural, o todo tiene que tener un concepto antes, una idea, entonces ver a quién va comunicado. Y si yo puedo hacer un diseño, una composición antes, y que no sea solo una foto copiada, claro. Para mí va a ser mejor, tener un concepto, una idea, y después trabajar toda una composición en cuanto a formas, colores. Todo eso que yo aprendí, yo digo que mi estilo es una mezcla de toda mi carrera artística, que pasó por la ilustración, por la caricatura, por los dibujos animados, por la publicidad. Por todo. Por todo. Y entonces, hoy en día, creo que mi trabajo se diferencia de eso. Por eso. Y además, nada, que también tengo la soltura de resolver, porque, o sea, puedo dibujar o pintar, y lo hice con todo lo que se te ocurra. De hecho, hay muchos videos en internet donde con sal me pongo a dibujar o con cualquier cosa. Bien. ¿Pintás con aerosol los murales? Sí, los murales sí. Arranqué pintando con pincel. Hoy en día, en general, es con aerosol. Capaz sí doy bases con pintura de pared. Según el trabajo. Si el trabajo es muy chiquito, capaz que para llegar a lo más minucioso tengo que usar pincel. Claro. Pero bueno, hoy lo que más cómodo me queda para murales es el aerosol.
Siempre me pregunto, ¿y cuando pones el aerosol no se expande sobre el resto de la imagen? Mira, es muy difícil usar el aerosol. Claro. Pero obviamente nosotros tenemos unos importados y además los picos, mira, no tengo, si tenía acá te mostraba, pero hay diferentes tipos de picos, unos más finos, unos medianos y unos más gruesos. Entonces, según lo que tenga. Estos importados son especialmente para pintar. Claro. Y tienen colores preparados para pintar. Que de hecho, yo muchas veces digo, por suerte estoy en Argentina y muchas veces tenemos que atar con alambre, tenemos que arreglarnos con lo que hay. Y entonces, por ejemplo, no llegan todos los colores acá a Argentina. Y entonces yo me acostumbré a arreglarme con lo que llega acá. Claro. Entonces cuando yo viajo, siento que puedo hacer, no sé, cuando viajé a Jamaica no había colores de aerosol. Y yo solucioné con lo que había y pinté y todos contentos. Y siempre tengo esto. Hay un gen argentino. Claro, ahí, ¿no? yo siempre tengo esto de argentino de que puedo ir a cualquier lado y le digo, ¿qué hay? Y con eso arrancás. Y con eso resolvemos. Resolvés y listo. Bien, Maxi, conocido en gran parte del mundo, como decía, porque murales espectaculares de Maradona y después de Messi. Pero el primero fue de Maradona. Hay uno allí que es el más grande del mundo de Maradona, ¿no? Mirá. De 40x2 en un edificio allí en Canning. Hice uno de Diego. Es muy alto. No sé hoy en día si es el más alto, pero sí es grande. Yo venía de pintar, conocen mi trabajo. Cuando falleció Diego, yo lo pinté exactamente ese día. Ajá. Lo venía pintando toda la vida, porque toda la vida seguí la vida de Diego. El 25 de noviembre de 2020, yo lo pinto en mi casa y lo publico y pongo también te pinté el día que te fuiste. Entonces eso se empezó a compartir. Al otro día me pidieron de un programa un cuadro para homenajear a Diego. Y después me pidieron que haga la imagen del santuario en Argentinos Juniors. Y después la gente quería en sus casas que pinte a Diego y muchos se hicieron virales. En una pileta pintaste, ¿no? En una pileta hice una imagen y eso recorrió todo el mundo y después todos querían esa imagen. Y después me pidieron que pinte un avión dedicado a Maradona, el Tango Dios. Al que fue a Qatar con la selección. El que fue a Qatar. También pinté a Diego en Miami, lo pinté en Pompey, en Nápoles, donde después... ¿Qué lío armaste ahí? Ahí fue una revolución. Imagínate que ya cualquier cosa con Diego en Italia, pero esos días se llenaba de gente y de regalos y cosas, y yo caminaba por la calle y era el que pintaba a Diego. Y entonces fue tanto el quilombo que el mayor, el intendente de Pompey, decidió cambiar el nombre de la calle por Vía Diego Armando Maradona. Entonces, hoy pasás... En donde pintaste el mural, digamos. En donde pinté el mural. Entonces esas cosas que yo digo, haber pintado un avión, haber pintado un mural y que cambien la calle en Pompey, en otra parte, haber pintado a Messi en Albania. Estuviste en Albania hace poquito y ahí lo hiciste más chico a Messi, ahí de 30. Vos sos maradoniano, me parece. Mira, yo voy haciendo lo que quiere la gente. 30x10 creo que es ese, si no me equivoco la dimensión. Sí. Es más chico. No, lo digo en broma, era lo que daba la pared del edificio también, ¿no? Sí, pero igual, ¿sabés qué? Bueno, de Messi es el más grande que hice hasta ahora. Claro. Y tuvo una repercusión, pero mundial. Entonces yo digo, a veces no es tanto la pared, sino el trabajo, cómo impacta. Obvio. Y haber hecho un Messi en Albania, creo que eso llamó la atención. Y en principio arranqué pintando la camiseta de Argentina. Y no mostré qué iba a hacer. Pero de repente todo el mundo en Albania pasaba y había una gran camiseta argentina. Entonces yo dije, estoy poniendo acá, bien grande, para que sepan de dónde soy. Muy bien. Y también hay un Messi en Ushuaia tuyo, ¿no? Pinté un Messi en Ushuaia. Mira, a Messi lo pinté acá. A los 2 días después de haber ganado la Copa hice un mural, que fue el primero. Entonces me empezaron a hacer notas en todo el mundo. Y después me pidieron que lo pinte en Ushuaia, acá lo pinté en Villa Pueyrredón, después en San Fernando. Hiciste el mural de los campeones, porque había varios. Sí, el mural de los campeones. Bueno, yo digo, todos estos trabajos, también, a veces pongo como
uno de mis otros éxitos es haber pintado a Bob Marley en la casa Jamaica. donde se crió. Y yo digo, cada mural que te voy nombrando y tuvo repercusión, y yo digo que nada, voy como metiendo unos goles, ¿no? Como cada mural que voy haciendo Es un gol. Claro. es un gol. No puedo, nada, yo digo que tengo suerte de eso. Hoy en día están esperando todos el próximo mural para ver qué estoy haciendo. Todos quieren, no sé, todos quieren que viaje a otro país a ver qué. Claro. O están esperando. ¿Qué hace Maxi? Bien, otra de las cosas y te entrevistamos en el noticiero también, es el mural que hiciste de Favaloro, allí en la Fundación Favaloro, Avenida Belgrano, y que antes ya también lo habías pintado en Miami, ¿no? Sí, siempre digo que obviamente me pone contento pintar a todos, pero estoy orgulloso de haber hecho los grandes homenajes a Favaloro ahora, y que los días que lo pinté, todo el mundo estaba recordando nuevamente a René y sus valores. Entonces, primero, el año pasado fui a Miami, lo pinté ahí, y cuando lo estaba pintando, me llama una amiga, Connie Ansaldi, que había hablado con la fundación, y que le estaban diciendo que querían hacer un mural. A lo cual ella no sabía que yo lo estaba pintando en Miami. Y yo le digo, qué casualidad, porque estoy comenzando un mural acá. Entonces después le pasa el teléfono a Laura Favaloro, sobrina nieta de René, me llama y le digo lo mismo, mirá, qué casualidad, estoy comenzando un mural acá de René Favaloro, te mando en unos días la imagen a ver cómo quedó. Entonces, bueno, ella dijo, qué conexión, vos lo tenés que pintar en Buenos Aires. ¿Y el de Miami lo hiciste, alguien te contrató para hacerlo? ¿O No, fue? decisión mía. Mira, yo digo... Son de esos murales que haces lo que vos querés hacer. Sí, y en ese caso fue así, porque yo ya había pintado a Diego, bueno, acababa de terminar el edificio de Diego en Canning, y lo había pintado en un avión, y lo había pintado en Italia y en Miami, y dije, ya hice muchas cosas con Diego. Entonces yo veía en los comentarios que cuando yo ponía a Diego, me pedían muchos pintarlo a René. Mirá vos. Y entonces yo digo que trato de escuchar a la gente y de ver, porque, También. bueno, después siento eso cuando me agradecen en la calle. Y entonces, por eso decido ir a Miami, y en plena época de Mundial, pinto a René Favaloro en Miami, que nada, los argentinos que pasaban ahí y miraban y decían, es René Favaloro, y yo me daba vuelta, sí, soy argentino. Y también hay algo muy interesante ahí, que la gente también, cuando yo mostré ese mural, me decía, ¿por qué en Miami? ¿Por qué lo pintás en Miami? Queremos que lo pintes en Argentina, cosa que yo no decía nada, ya lo tenía arreglado. Bien. Pero algo muy loco de ahí, yo lo pinté en Wynwood, que es una zona de murales, y entonces pasan los tours de grafitis, y hoy en día los tours de grafitis en Wynwood, donde va gente de todo el mundo, muestran ese mural y les explican quién es René Favaloro. Entonces, yo me siento contento por eso. Mirá qué y buena después, misión de difusión, ¿no? sí, para mí fue muy lindo eso, que me cuenten, que a todos los turistas le cuentan quién es René Favaloro. Y para mí es muy importante después haberlo pintado acá y que gente venga acá a Buenos Aires y levante su vista y vea a René y sepa quién es, o los que ya saben, que recuerden lo que hizo y que recuerden sus valores. Sí, sí, totalmente. ¿Qué otro personaje tenés, si tenés alguno en mente para hacer? Por gusto propio, digamos, ¿no? Por gusto propio, creo que yo digo que voy argentinizando el mundo, porque si pinté a Diego en Italia, en Miami, a Favaloro en Miami, a Messi en Albania, y yo seguiría con estos personajes argentinos. Claro. Igualmente hay cantidad de gente que yo quiero homenajear, que también no son todos argentinos. Pinté a Tolstoy en Rusia, pinté a Bob Marley en Jamaica. Te has dado tus gustos. Sí, y experiencias. Obviamente. O sea, haber vivido en la casa donde se crió Bob Marley, haber pintado en Rusia a Tolstoy, yendo antes de la guerra, pintando a un escritor antibelicista antes de la guerra, y después volví con Rusia estando en guerra y viví esa situación, y también estuve en Kosovo después. Sí.
Y entonces Son experiencias. son experiencias increíbles que yo digo que estoy como escribiendo un pequeño libro. ¿Llevas registrado, Maxi, de todos los murales que haces o tu obra de cada día o no? No, a veces me preguntan y a veces me dicen que haga un mapa con todos los murales y capaz en algún momento, yo no sé si ahora, porque ahora estoy trabajando a full, capaz en algún momento que yo tenga que detenerme un poco a descansar, me sentaré a escribir todo y a poner dónde está cada mural. Se dice que realmente el artista eso no lo hace, siempre encuentra una persona en la vida que se dedica a hacer eso, ¿no? Bueno, por eso creo que los artistas tenemos que pintar y después tenemos el resto de la gente que nos acompaña. Que, bueno. Bien, ¿y te gusta tu faceta de maestro, de profesor, de tener alumnos, de enseñarles? Sí, he dado muchas clases y se cortó por pandemia. Ajá. Y por eso después grabé, bueno, me terminaron pidiendo que grabe un curso que es el que se vende hoy en el mundo. Pero bueno, sí me encantaba ver cómo yo tenía este poder de decirle a alguien o de saber identificar dónde para mí había un error y exactamente era eso y entonces de repente cambiaba todo. Claro. Entonces, muchos... y además yo decía, yo puedo hacer que este tipo haga una obra y entonces salían Claro, orgullosos. orgullosos de lo que habían hecho. Claro. Nada, en eso me sentía como un director técnico. Yo decía, tenía 15 personas ahí, y yo le decía, bueno, vos modificá esto, vos esto. Y de repente la gente empezó a hablarme de lo bueno que eran mis alumnos. O sea, venían y no me hablaban de mi trabajo. Era, che, qué bueno que son tus alumnos. Pero bueno, dediqué mucho tiempo a eso y después me di cuenta que no estaba pintando mucho y que en pandemia cuando empiezo a pintar y pasa lo de Diego y de repente no puedo parar de pintar porque me empiezan a pedir de todas partes y dije, esto era lo que necesitaba y entonces ahí empiezo a crecer muchísimo. Claro. ¿Y estás cómodo como estás ahora? Ahora, sí. Yo voy pensando en que obviamente me falta mucho, todavía hay muchas cosas que quiero hacer, todavía digo que no hice el gran mural que quiero hacer o la gran obra, porque siempre estoy, siempre tengo que charlar con el cliente a ver qué quiere. Ese gran mural que querés hacer, ¿lo tenés en tu cabeza? No te pido que me lo digas si es así, porque seguramente querás guardar el secreto hasta que salga, pero ¿ya lo tenés definido en tu cabeza? Y hay cosas que tengo definidas, sí. Lo vas componiendo. Sí, lo voy componiendo. Hay dos cosas, creo que estoy cómodo con lo que voy haciendo, estoy cómodo con mi vida, creo que llegué a cosas que jamás imaginé, porque cuando yo comencé a dibujar, hacía dibujitos, ilustraciones, y no tiene nada que ver con la vida que hoy tengo. Y además, los dibujantes que yo veía tampoco tienen que ver hoy en día con esta vida que yo tengo. Claro. De viajar, de dejar de repente mi arte en edificios enormes. Entonces, eso yo no me lo imaginaba. Claro. Entonces, creo que la vida me sorprendió. Hice cosas que no me imaginé, anécdotas, conocí personas increíbles que también no estaban en mi cabeza. Y creo que, pero siempre traté de comunicar, creo que la obra es mi vida. Claro. Y entonces quiero, de repente, mi mensaje al final que sea, esa es mi obra, es mostrar cómo con sacrificio y trabajo honrado y estudio y perseverancia y esfuerzo se puede llegar a algo. Entonces, esa es mi gran obra. Quiero demostrar, porque muchas veces también en nuestro camino tenemos gente que nos quiere bajar. Obviamente, sí, la competencia. Todas malas cosas que yo quiero demostrar que eso no va y que va realmente los buenos valores, así como siempre pienso en René, últimamente pienso en René, que mostró eso. Yo quiero decir, bueno,
loco, la cosa es hacer este camino trabajando honradamente y así se puede llegar. Coincido absolutamente con vos. Voy a recordar una frase de Maradona, ya que sos un muralista maradoniano. Muy bien. Maradona decía, yo tengo la suerte que me sale con los pies lo que pienso con la cabeza. Y haciendo una comparación con vos, vos tenés la suerte que te sale con las manos lo que pensás con tu cabeza. Y eso es fenomenal. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Felicitaciones, que sigan los éxitos y para seguir viendo el arte allí, en las calles, que lo pueda ver todo el mundo. Un placer. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Me recibí en Bordeaux y después empecé a trabajar en el sur de Francia como chef y después las oportunidades de la vida de cocinero que a mí siempre me gustó. El principio me decía un chef conocido en Francia que es bueno al principio ver distintas cocinas, ¿no?